Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos más para dar inicio. Muy bien, siendo las 6 en punto, entonces damos inicio ya a esta tercera sesión de nuestro taller, Estrategias de Intervención Psicoeducativa para Niños con Discapacidad Intelectual. ¿Cómo están? Qué gusto poder verlas nuevamente. Bienvenida Nancy, Olga, Ruth, Zaira, Elda. Genial tenerlas aquí. Estoy segura que dentro de nuestra última sesión vamos a aprovecharla al máximo para poder llegar a aprender y definitivamente sacar cada una de las dudas que podamos tener con nuestra gran especialista. Ustedes ya nos han conocido a lo largo de estos días. Somos parte precisamente de Holding 7.5. Voy a mostrarles rápidamente lo que vendría a ser el tema de nuestra graduación que hemos tenido de manera simbólica dentro de nuestra misma sede para que puedan conocer cómo se establece. Perfecto, ese ha sido nuestro video institucional, donde precisamente se dio la clausura de una de nuestras marcas, Césped, y anhelamos que ustedes también puedan ser parte precisamente de esta experiencia juntamente con nosotros. Recordemos que hoy va a ser nuestra tercera sesión, ¿cierto? Igual se está desempeñando lo que vendría a ser la invitación, tanto a que puedan seguir nuestra comunidad en redes sociales, Facebook o TikTok, como @capacitacioneslatam.oficial, para que podamos estar enterados en realidad de todo lo que nosotros vamos desarrollando. Ahora bien, parte de lo que vendría a ser nuestros beneficios, que ya dentro del término de esta
de esta capacitación, de este taller, yo me voy a contactar unos minutos, así que les pido por favor de que podamos esperar una vez culminada la sesión para poder darles todos nuestros beneficios, nuestros convenios también que manejamos con lo que vendría a ser el tema de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión a los certificados que se realizan en el diplomado, ¿sí? Por lo pronto, yo voy a estar compartiéndoles a ustedes el link de asistencia. Eso es sumamente importante. Voy a estar enviándolo dentro de poco y también alrededor de la mitad de la clase, hasta antes de finalizar, para que podamos poner cada uno de nuestros datos. Ya saben, si deseamos tener alguna consulta, alguna duda, para ello está el chat para poder realizarlo. O si deseamos intervenir, podemos levantar la mano para que nuestra ponente no haya ninguna interrupción con respecto a la clase de hoy, ¿sí? Y al término me esperan para darles todos los detalles en base a nuestros diplomados, en base a poder seguir potenciando nuestros conocimientos con un diplomado totalmente completo de este tema y definitivamente aprender todos de la misma manera. Muy bien, entonces estamos listos para dar inicio. Les dejo en muy buenas manos al lado de nuestro ponente para que podamos iniciar ya con la clase del día de hoy. Que tengan éxitos. Con respecto a lo que vendría a ser los certificados, me están preguntando de manera interna. Sí, no se preocupen, también en base a ello le voy a dar la información al término de la clase. Igual, si alguno de ustedes todavía les falta tramitar, pueden indicarlo dentro del grupo. Quiero mi certificado para ir brindándoles toda la información referente. Ahora sí, vamos a esperar unos minutos para poder empezar. Comenzar, Rocío, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, estimados participantes. Qué gusto reunirnos. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a continuar con nuestra sesión 3 y también nuestra última sesión en relación a las estrategias de intervención psicoeducativa para niños con discapacidad intelectual. Igual vamos a hacer un repasito chiquitito, un recordar pequeñito de lo que estuvimos viendo las dos clases pasadas, unos segundos para poder como que retomar un poquito y saber qué se acuerdan. Primero coméntenme, los participantes que están en sala han estado en las clases pasadas. Ahí cuéntenme, sí, yo estaba en la clase pasada, coméntenme un poquito en el chat de Zoom. Y luego coméntenme si se acuerdan cuáles eran los niveles de gravedad, por ejemplo, en discapacidad intelectual. Luego también si recuerdan cuáles son las clases de atención según el modelo clínico que también estuvimos viendo la clase pasada. Ahí me comentan, por favor. Coméntenme, por favor. Ahí en el chat de Zoom me van contando para saber qué se acuerdan, qué no se acuerdan. Los tipos de atención que vimos, ¿se acuerdan? Como les digo, como estamos viendo el tema psicoeducativo, en esta conferencia nos hemos centrado en lo que es atención, memoria y lenguaje, ¿no? Que en realidad tiene que ver mucho, ¿no? El lenguaje y el aprendizaje en temas aquí de discapacidad intelectual, que son aspectos que se ven alterados, ¿no? De manera importante.
Entonces, coméntenme en el chat de Zoom que ya los voy a ir leyendo. Si se acuerdan los tipos de atención, si se acuerdan los niveles de gravedad, etcétera, etcétera. Así que ahí me van contando, por favor. Si se acuerdan, qué se acuerdan, qué no se acuerdan. Entonces, si se acuerdan, excelente. Si no se acuerdan y hay algo ahí, ya les voy a hacer recordar un poquito para ir empezando. Así que, bueno, vamos a ver qué tanto se acuerdan, qué tanto no se acuerdan. Lo vamos a ir viendo. A ver, ya, ajá. Tengo varios participantes que están en su primera clase. Ya, bien. También tengo una participante que recuerdo un poquito, que estaba en la clase pasada. Ajá, Katia, hemos hablado de atención selectiva y sostenida, que son las principales con las que vamos a trabajar en discapacidad intelectual. Vimos el modelo de atención clínico, ¿no? Y vimos que había atención, lo que era la arousal, el hecho de estar despiertos, alerta, luego la atención focal, la atención sostenida, la atención selectiva, la atención alternante y la atención dividida. Pero habíamos conversado de que lo que íbamos a trabajar principalmente era justamente la atención sostenida. Así que por ese lado, vamos a tenerlo en cuenta. Bien, ahora, luego, en relación a los niveles de gravedad en discapacidad intelectual. En discapacidad intelectual sí tenemos niveles de gravedad, ¿no? Puede ser leve, puede ser moderada, puede ser grave, puede ser profunda, ¿no? También de eso conversamos. Y bueno, si ustedes mejoran el lenguaje en general, van a también mejorar en muchos más aspectos, en lo que es el razonamiento, el pensamiento. Recuerden que si se retrasa el lenguaje, se retrasa el pensamiento, porque nosotros, todos los seres humanos, en palabras, pensamos en palabras. Así que por ese lado es bien, bien, bien importante que el lenguaje se estimule, ¿no? Que se le dé la importancia debida, puesto que juega un rol fundamental, es un pilar en el desarrollo del ser humano. Y pues un adecuado desarrollo va a tener que ver con la calidad de vida de la persona. Así que por ese lado el lenguaje es muy importante. Ahora, no tenemos que confundir habla del lenguaje, porque luego yo estoy hablando del lenguaje y vienen con pues comentarios como que, ay, que sí, que el sonido, que el fonema, que por acá, que por allá. Bueno, eso tiene que ver con un componente del lenguaje, con una parte, pero eso no es todo el lenguaje. Hay otras cosas más importantes justamente en discapacidad intelectual. Y eso hay que actualizarlo. Hay que actualizarlo un poco, porque en realidad aún hay profesionales que siguen, ¿no? Con estos comentarios, ¿no? Y también con una intervención desactualizada en el tema de sonidos o fonemas. Pero ese no es el tema aquí es el tema del lenguaje, que también está relacionado y tiene que ver con el habla, con la comunicación, pero es más que pronunciar un sonido o un fonema. O sea, pronunciar un sonido o un fonema no es lenguaje. Lenguaje es la comprensión, la expresión, es una capacidad exclusivamente humana que tiene más que ver con otros aspectos y no solo con el hecho de pronunciar sonidos o fonemas. Entonces, de eso vamos a hablar hoy día. Y les explico esto porque luego no es que no voy a hablar un poquito también del tema de los sonidos, los fonemas y del habla, porque obviamente el habla tiene que ver aquí, pero entendamos que si no hay lenguaje comprensivo, no va a haber lenguaje expresivo. Entonces, aquí la prioridad, más aún en discapacidad intelectual, que tienen problemas de memoria, problemas de comprensión, problemas de razonamiento, hay que desarrollar el lenguaje comprensivo como base, como base. Entonces, eso es algo que yo quiero dejar bien claro y es el mensaje que les quiero dar porque como les digo, hay mucha desactualización en relación al tema de intervención en lenguaje, y más aún cuando es para un trastorno del neurodesarrollo.
Así que por ese lado hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces, bueno, vamos a ver este temita ahora en lo que es la intervención en las estrategias, en lo que es lenguaje. Entendamos lenguaje como la capacidad exclusivamente humana y vamos a diferenciar algunos conceptos. Entonces, veamos, el niño desde que nace es un ser social. De allí la estrecha relación entre el desarrollo cognitivo y el lenguaje. ¿Qué produce el lenguaje? El lenguaje produce cambios en las estructuras y mecanismos cognitivos. Entonces, ¿va a mejorar el puntaje a nivel de CI si mejora el área del lenguaje? Por supuesto que desde luego que sí. Entendamos de que cuando se busca medir cómo va el tema a nivel intelectual, muchas veces se hace a través de lo que el niño comprende y de lo que el niño expresa. Entonces, entendamos que el lenguaje es el medio para aprender y también es el puente a través del cual nosotros evaluamos si sabe o no sabe lo que le estamos enseñando. Entonces, este lenguaje produce cambios en las estructuras y mecanismos cognitivos. El lenguaje juega un rol importantísimo al llevar a los niños y niñas hacia nuevos niveles de operaciones cognitivas, tales como memoria, formación de conceptos, categorías y la comprensión de las intenciones de los otros. Así que tengamos en cuenta la importancia del lenguaje. Así que por este lado, tenemos que diferenciar tres cosas bien importantes: comunicación, lenguaje y habla. ¿Y por qué se los menciono? Porque esto es lo que causa confusión en todos los profesionales que pues no son especialistas del área lingüística y entonces aquí esto confunde a, digamos que a todas las personas que netamente no son del área de terapia de lenguaje, ¿no? Porque del área de lingüística, del área de neurolingüística, ¿no? Sí ya lo manejan un poco más, pero en el caso de lo que son docentes, otros profesionales del área de psicología, obviamente que no es netamente su área, eh, van a, van a tener un poquito de dificultad en comprender que estamos hablando de tres cosas distintas, ¿no? Entonces tenemos la comunicación, el lenguaje y el habla. Y a mí hoy me interesa que se entiendan las tres cosas distintas para que ustedes sepan qué cosa quieren trabajar. Porque a veces tendremos niños con discapacidad intelectual que su problema más es de comunicación, o que su problema más es de lenguaje, o que su problema más es del habla, ¿no? Entonces hay que ver qué queremos trabajar y eh, qué queremos estimular, ¿no? Qué queremos intervenir. Así que bueno, la comunicación como capacidad de expresar deseos, experiencias y vivencias, y lenguaje como habilidad humana que desempeña importantes funciones cognitivo, social y de comunicación, y el habla es la facultad de producir los sonidos de una comunidad, es el uso articulado del idioma, no es la capacidad de pronunciar estos sonidos del idioma que se esté hablando. Entonces, miren por aquí. Para hablar de este punto, yo tengo un ejemplo que siempre utilizo, ¿no? Y hablamos de el bebé recién nacido. El bebé recién nacido todavía no ha empezado a hablar, pero va a hablar alrededor de los 12 meses. Puede ser antes, puede ser después, pero su lenguaje como capacidad está ahí. Como parte de una área del neurodesarrollo, el lenguaje es su capacidad que él tiene para desarrollarlo en general y pues se va adquiriendo conforme va creciendo, tanto la comprensión como la expresión. Y luego tenemos la comunicación. Ahora, el bebé recién nacido no habla, pero se comunica a través del llanto. Entendemos que tiene sueño, que tiene hambre, que le duele algo, que tiene frío. Entonces, entendamos que para comunicarme no necesariamente yo voy a hablar. Hay otras maneras alternativas que se pueden emplear cuando hay casos de discapacidad intelectual,
digamos que grave, donde hay casos no verbales, pero el tema de la comprensión y la expresión se puede ver de una manera alternativa también, ¿no? Así que por ese lado, tengámoslo en cuenta, tengámoslo en cuenta. Entonces, hasta ahí, en el chat de Zoom, coméntenme, por favor. Coméntenme si tenemos el tema ya claro en lo que es comunicación, lenguaje y habla, si ya todo está clarito por ese lado. Y si está todo claro, ya voy a continuar, para no avanzar por avanzar. Coméntenme, por favor. ¿Podría explicar con ejemplos, por favor? Buenas tardes. Claro, Rolando, justamente el ejemplo estaba en el bebé recién nacido, ¿no? Ahí se ve todo el ejemplo en relación a lo que es. Hablar es el hecho de pronunciar sonidos de un idioma, como habíamos dicho. ¿Qué cosa es hablar? Lo que estoy haciendo ahorita es hablar. Ahora, es también entender de que obviamente no estoy solamente pronunciando sonidos, sino estoy utilizando estructuras gramaticales, comprensivas, y con esto es mi lenguaje, ¿no? Como tal, comprensivo, y esto que yo estoy pensando, lo estoy pues hablando, ¿entiendes? Y la comunicación, como les decía, no necesariamente tiene que ver con que el niño hable, porque no necesariamente tengo que hablar para comunicarme. Yo puedo simplemente estar con una cara de molesta y mi expresión corporal, esta comunicación no verbal, se me va a notar y van a entender de que estoy molesta y que pues no quiero hablar, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, entendamos que la comunicación, el lenguaje y el habla son tres cosas distintas. La comunicación, el lenguaje y el habla son tres cosas distintas y entendámoslo también de esa manera, ¿no? Por eso es mi ejemplo del bebé recién nacido. Coméntenme en el chat de Zoom si para ustedes está claro que comunicación, lenguaje y habla son tres cosas distintas, pero están íntimamente relacionadas. Y entonces, muchas veces vamos a tener que de alguna manera pensar qué necesita trabajar este pequeño, ¿no? ¿Qué necesita trabajar? Y vamos a ir seleccionando el área que vamos a trabajar. La comunicación sí la entendí, que también puede ser no verbal, pero el Verbal y lenguaje no verbal, ajá. Y el lenguaje es una capacidad exclusivamente humana. ¿No? El lenguaje puede ser comprensivo, puede ser expresivo. El lenguaje está formado por cuatro componentes, que ahora lo vas a entender más cuando esté ampliándolo un poquito más por ahí. Pero el lenguaje es esta capacidad exclusivamente humana, ¿no? Hay que ver el lenguaje como capacidad, porque a veces se ve el lenguaje como con otros términos, ¿no? Pero en este caso nosotros por tema de terapia, de intervención, estamos viendo al lenguaje como la capacidad exclusivamente humana. Y en este caso, para que ustedes también lo vayan entendiendo. Igual ahorita voy a leer los chats, que justo es lo que quiero hacer. Y acá no me permite, pero justo voy a leer los chats. Voy a leer los chats. Esto es lo que quería colocar. Bien, entonces aquí justo me están comentando un poquito sobre, entendido, ya en este tema que sí está claro en general. Ahora, el detalle es que entendamos de que hablar es pronunciar sonidos, un sonido tras otro y decir palabras, o sea, articular, pronunciar. Pero entendamos que el lenguaje es la capacidad de poder hacer eso, ¿no? De poder expresarnos, que puede ser a través del habla o puede ser a través de la escritura. Entendamos de que puede haber, utilizar el lenguaje expresivo no solo a través de palabras pronunciadas, habladas, sino también a través de la escritura. Entonces, por eso yo les decía, el bebé recién nacido todavía no habla, va a hablar de acá a que tenga pues un año, ¿no? Más o menos, empezará a hablar algunas palabras, pero
ya se comunica y se comunica a través del llanto, ¿no? A través del llanto. Igual ahí en su PPT están los conceptos. Y bueno, hablando del lenguaje, el lenguaje, para profundizar esta capacidad exclusivamente humana, esta capacidad del lenguaje, eh, pues tiene procesos, dos procesos que ustedes tienen que ver qué van a trabajar. En discapacidad intelectual, ustedes tienen que darle mucha prioridad a la comprensión. Mucha prioridad a la comprensión. Así que por ese lado, tengamos en cuenta este aspecto, ¿no? ¿Qué cosa trabajamos en comprensión? Seguimiento de instrucciones, por ejemplo. Hay que asegurarnos que los niños con discapacidad intelectual comprendan consignas y sigan instrucciones básicas, quizás en un principio simples y después ya más complejas. Luego, respuestas adecuadas a preguntas. Claro, si ya comprende, me va a responder adecuadamente, pero si no, me puede responder cualquier cosa o bien no me puede responder nada, o me puede responder con la repetición de la misma pregunta. ¿Y por qué les digo esto? ¿Y por qué les estoy mencionando este punto? Porque hay muchos casos de niños con discapacidad intelectual que presentan ecolalia inmediata. Porque hay dos tipos de ecolalia, pero el tema de la ecolalia inmediata es por temas de problemas de comprensión del lenguaje. ¿A qué me refiero con ecolalia inmediata? Y me van a contar si ustedes la conocen, la han escuchado, la han visto, la han podido ver en los casitos en sus pacientes, familiares, etcétera. ¿Qué es la ecolalia inmediata? Es cuando nosotros le preguntamos al niño, ¿cómo te llamas? Y el niño nos responde, ¿cómo te llamas? Y uno le dice, ¿cómo estás? Y el niño responde, ¿cómo estás? Y alguna vez, alguna participante me ha dicho, si es que, Miss, el niño parece una grabadora. Una cosa así, porque repite todo lo que digo por todos lados. Ya, eso es ecolalia inmediata, que es normal. En los 2 añitos es normal, ¿no? El niño va a ir repitiendo porque está como que apropiándose del lenguaje, del idioma que está aprendiendo de su entorno. Pero digamos 3, 4, 5 años, 6 años, vemos un niño que está con un tema de ecolalia inmediata, que ustedes le dicen algo y él repite inmediatamente como un eco, eso es un tema de comprensión del lenguaje y eso sí se trabaja en terapia del lenguaje. Entonces, hay que mejorar el tema comprensivo para garantizar que tengamos respuestas adecuadas. Muy bien, entonces hasta ahí también vamos a trabajar, señalar un objeto entre varios, señalar el dibujo que mejor corresponda, precisar la frase, o sea, el tema de que el niño señale para asegurarnos que comprende o no. Esa parte es la importante aquí. Ahora, en la expresión, que es producto de la comprensión, entendamos que si no hay comprensión, quizás haya expresión de palabras sin sentido, o sea, que esté repitiendo algo que escuchó, no sé, pues, bismutol, 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 que sé, Donofrio más cerca de ti, Donofrio más cerca de ti, como una ecolalia diferida, pero si no hay comprensión, no va a haber una respuesta adecuada, porque a veces uno le pregunta, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y él va a estar, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Miren, ahí, si no hay comprensión, no hay una producción, una expresión adecuada. Y entonces, ¿qué van a trabajar en expresión? Van a trabajar qué nombre objetos, un manejo de vocabulario adecuado, estructuras y longitud de frases, secuencia del mensaje fluido, etcétera, 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 ¿no? Así que hay varias actividades allí, pero entendamos que tanto comprensión como expresión son dos cosas distintas. Entonces, hasta ahí. ¿Todo clarito? Ahí cuéntenme en el chat me van contando. Ahora, Y eso, antes y de, es, cuéntame, y Rolando. eso de expresión solo es mostrar objetos. No, obviamente no, solo es un ejemplo.
por algo les estoy explicando en general de qué se trata la parte expresiva, ¿no? La parte expresiva está relacionada con que el niño ya pueda comunicarse, pero puede ser no solo hablando, sino también puede ser de forma escrita. O sea, hay muchas maneras a través de las cuales nos podemos comunicar. Entonces, por ese lado, hay que tenerlo en cuenta. ¿No? Yo les explico y en las diapositivas hay ejemplos, pero eso no es el todo, ¿no? Vamos a ver un repasito chiquitito de qué se trata el retraso en el desarrollo del lenguaje en los niños y más o menos cómo va, y conversamos más adelante un poquito más. No está compartiendo nada. ¿No se aprecia? A No. ver ahí. Ha habido un tema de que se ha congelado. A ver, un segundo. A ver, ahí. De los niños. Sí, Los niños sí. aprenden a hablar de forma evolutiva y por etapas, que corresponden con su edad y su grado de desarrollo. Detectar a tiempo un retraso en el desarrollo del lenguaje de los niños, en la adquisición de vocabulario o en la pronunciación de los fonemas, es fundamental para iniciar a tiempo un tratamiento o un entrenamiento que le permita al niño adquirir el ritmo de desarrollo normal. Retraso del lenguaje. El retraso del lenguaje corresponde a un trastorno primario, debido a que se produce en el periodo de adquisición del lenguaje oral y no se deriva ni están asociados a pérdida auditiva, daño cerebral, déficit auditivo, trastornos motores, factores afectivos y factores socioambientales. ¿De qué se trata? El retraso en el desarrollo del lenguaje del niño consiste en el desarrollo tardío de lo que es esperable según su edad, su crecimiento y su nivel de desarrollo. El retraso del lenguaje se puede observar tanto a nivel de expresión como de comprensión. Están afectadas ambas partes, aunque la expresión está más afectada que la comprensión.
¿Qué nos puede indicar que un niño tiene un retraso en el desarrollo del lenguaje? Un indicativo es que hay que fijarse en la aparición de las primeras palabras. En los niños, las primeras palabras suelen aparecer entre los 12 y los 18 meses, pero en el niño con un retraso en el lenguaje aparecerán a los 2 años, lo que provoca que todas las etapas del lenguaje aparezcan también de manera retrasada. La etiología del retraso del lenguaje hoy en día aún es imprecisa y algunos factores influyentes pudiesen ser la pobre estimulación ambiental, ya sea por parte de la familia o el entorno social, u otro factor pudiese ser el retraso en la maduración cerebral. Características del retraso del lenguaje. Son niños que presentan un vocabulario reducido para lo que es esperable y su habla es infantilizada. Utilizan gestos para darse a entender y también utilizan frases muy simples. No tienen las capacidades para expresarse libremente, entonces lo que hacen es esperar a que les pregunten. Presentan desorden en la secuencia normal de las oraciones y dificultades en el uso de los pronombres, artículos y plurales. Recomendaciones para padres. Fomentar el lenguaje a través de la narración o lectura de cuentos. Narrar las actividades diarias que uno realiza junto al niño. Ejemplo, tomaremos desayuno, iremos de paseo. Cantar y bailar diversas canciones. Inventar y contarles historias. Cuando diga mal una palabra, no retarlo, solo debemos repetirla bien. Seguir su curiosidad, hablarle sobre lo que le produjo curiosidad y hacerle preguntas. El retraso del lenguaje puede desembocar en un trastorno específico si no actuamos adecuadamente a tiempo. Una intervención temprana será, por tanto, la mejor garantía de éxito. Aquí el video habla de cuando hablamos de un retraso de lenguaje y cuando no, un poco habla de cómo se da este desarrollo típico. Y pues, ¿cuál es la importancia de este punto aquí? Es que muchas veces en etapa temprana se confunde la discapacidad intelectual leve o moderada con un retraso, ¿no? Y se piensa que el niño tiene retraso, ¿no? Se dice, el niño tiene retraso, cuando no es así. Cuando en realidad estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo, entendiendo lo que ya para los 3 años ya no podemos estar hablando de un retraso, porque se entiende que un retraso como tal no es un retraso y es un desfase que no debe ser muy amplio, ¿no? Pero si pues el niño ya tiene 3 años y es como un niño de 6 meses, comprende como un niño de 6 meses y se expresa como un niño de 6 meses y tiene 3 años, eso no es retraso. Obviamente es retraso, pero no es un retraso. Eso ya es un trastorno del neurodesarrollo, que puede ser discapacidad intelectual o trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿no? Para que ustedes también lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a entender a la comunicación, que es como que la base aquí, porque primero el niño se comunica, después habla y después habla bien. ¿A qué me refiero? Que en un principio, cuando es pequeño, pues no hablan correctamente. Más adelante hablarán pronunciando mucho mejor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder estimular el lenguaje, el desarrollo del lenguaje como tal, como la capacidad? Como les digo, el lenguaje es más que simplemente hablar. Entonces, tenemos que observar, tenemos que esperar y tenemos que escuchar. Cuando observamos, vamos a ver qué le interesa, qué no, qué llama su atención, y vamos a partir de este aspecto, de esta información que necesitamos para interpretar y comprender sus intereses. Luego vamos a esperar, y cuando me refiero a esperar, es que le demos el tiempo de imitar lo que queremos que repita, porque a veces
como que estamos repite, 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 y no le damos el tiempo para que lo diga también él. Quizás no lo diga al principio, pero después sí. Y luego tenemos la parte de escucharlo. Hay que escucharlo porque a veces nos está hablando o está haciendo un sonido o a veces es una señal, un gesto y tenemos que prestarle atención para que entienda de qué se trata la comunicación, que como les decía, en temas de lenguaje es la base. Ahora, el lenguaje, como les mencionaba, tiene componentes. Tenemos 4 componentes en lo que es intervención en lenguaje, me refiero a la terapia, porque en los libros de lingüística pues están separados los componentes, ¿no? La morfología de la sintaxis, la fonología de la fonética, pero en terapia vamos a manejar estos 4 componentes. Tenemos pragmática, léxico-semántica, morfosintaxis y fonético-fonológico. La pragmática tiene mucho que ver con la comunicación, que es el uso del lenguaje social y en contexto. ¿Qué trabajaría ahí con niños pequeños? Estoy dando ejemplos, como les digo, es imposible que yo en este tiempo, que es muy reducido, yo pueda siquiera hablar de todo lo que viene a ser este tema, ¿no? Cuando se dictan pues los diplomados en terapia de lenguaje o se dictan los diplomados en maestra sombra, pues ahí sí comparto los manuales completos de qué se trabaja en pragmáticas, ¿no? Qué se trabaja en cada componente del lenguaje. Pero en este caso, como les digo, yo les doy ejemplos muy específicos y ya ustedes de alguna manera, ya que tienen la información, ya pueden también buscar en internet, investigar actividades para el desarrollo de la pragmática en los niños, ya les va a salir un montón, o sea, ya la información está al acceso de todos. Pero ya con ciertos lineamientos ustedes van a poder encontrar la información más específica, ¿no? Entonces la pragmática, en niños pequeños, ¿qué trabajaríamos? Imitación, seguimiento de indicaciones, contacto visual, atención conjunta o atención compartida, trabajaríamos en necesidad de comunicación, intención comunicativa, en niños pequeños. En niños más grandes, ¿ya que trabajaríamos? Inferencias, comprensión de refranes, comprensión de preguntas, o sea, responder y preguntar, conversar, juego de roles, el juego lo trabajamos de pequeños para llegar hasta el juego de roles, ¿no? El juego funcional, el juego de roles. En el componente léxico-semántico, que tiene que ver con la palabra y su significado, con el vocabulario, ¿qué trabajaríamos? Todas las categorías semánticas, ¿no? Que el niño sepa cuál es la palabra, cuál es su significado, cuál es el significado y cuál es la palabra, ¿no? Que yo le diga, ¿qué es un caballo? Y él me diga, es un animal de 4 patas que vive en la granja. Y que yo le diga, ¿cuál es el animal que vive en la granja, que dice mu, que es de color blanco con negro? Que él me diga, la vaca. Entendamos de que es la palabra del significado de la palabra. Que conozca todas las palabras y su significado. No solo que las repita por repetir, sino que sepa en qué categoría, ¿no? Animales de la granja, y no sepa decir 10 animales de la granja. Animales, instrumentos musicales, ya está. Animales salvajes, ya está. Partes de la cara, partes del cuerpo, todo el vocabulario. Luego, aquí también se trabaja el para qué sirve, ¿no? ¿Qué es y para qué sirve? Y esos son algunos ejemplos, ¿no? Luego en morfosintaxis, ¿qué trabajamos? Trabajamos en la parte de la estructuración de oraciones y frases. Aquí trabajamos también la concordancia en todo lo relacionado a lo que es el uso de conectores, el uso de artículos, el uso de preposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el componente fonético-fonológico, que es el componente favorito de todas las personas que trabajan terapia de lenguaje y que los niños con discapacidad intelectual se ponen simplemente a trabajar que el niño pronuncie sonidos. Y eso es un daño, porque el niño con discapacidad intelectual necesita comprender, necesita trabajar su pragmática. ¿Qué trabajaría en pragmática? Por ejemplo, pedir ayuda, porque si no va a estar llorando, va a estar haciendo un berrinche. Mínimo tiene que decir ayuda. O sea, imagínense, y saber que esto, cuando yo no puedo algo, no es que lo tiro, no es que lo boto, no es que me pego, no es que le pego a alguien, no es que muerdo, no es que escupo,
sino es que pido ayuda. Y entendamos que el lenguaje y la pragmática es lo que me va a ayudar para resolver problemas con mi lenguaje. Ahora, si es que no tiene el lenguaje como tal, una seña, un pictograma, una imagen, pero démosle algo para que él pueda comunicar que necesita ayuda para evitar las otras conductas, porque recuerden que en discapacidad intelectual hay mucho trastorno de conducta, mucho tema conductual por este tema, justo pues porque no hay lenguaje, y como no hay lenguaje, si se frustra no puede explicar qué pasa, no puede pedir ayuda, no entiende qué le pasa. Entonces, aquí no es como que la base que pronuncie sonidos, o sea, porque yo he visto, ¿no? El niño no, con discapacidad intelectual, va a terapia de lenguaje, no dice ningún sonido, no pronuncia nada, no dice ni una palabra, pero se ponen a trabajar un sonido del habla, ¿no? Algo del habla, algo del componente fonético fonológico. Y encima lo están trabajando mal. Cuando hay que trabajar la comprensión, hay que trabajar su vocabulario, que tenga suficiente vocabulario para poder armar frases, pero vocabulario comprensivo primero, o sea, que conozca las palabras para que después las diga. Y en un principio quizás no hablará, pero señalará. Ahora, aquí yo les he puesto un cuadrito del desarrollo de los fonemas del habla para que ustedes sepan con qué sonido fonema van a empezar a estimular. Lo primero que ustedes tienen que hacer con un niño que todavía no ha empezado a hablar, que digamos que hasta el momento tiene 3, 4 años y es no verbal todavía, porque todavía hay tiempo para que pueda desarrollar el lenguaje expresivo, tienen que desarrollar la imitación como base. La imitación que va a ir desde la imitación de, eh, digamos, de gestos y de movimientos con y sin objetos, de acciones con y sin objetos, hasta la imitación de sonidos y luego de palabras. Pero antes de imitar sonidos y palabras, va a imitar gestos. Entonces, miren que a veces queremos empezar con que el niño imite sonidos onomatopéyicos y todavía no está listo. Entonces, por eso es muy bueno y muy recomendado el modelo de Denver de intervención temprana, y con él vamos a poder trabajar todo lo que es imitación, todo lo que es juego, y funciona mucho para discapacidad intelectual, aunque es un modelo diseñado para el trastorno del espectro autista, ¿no? Digamos que es población, pero sus aportes funcionan para todo lo que es discapacidad intelectual también, porque en el caso del trastorno del espectro autista, también hay discapacidad intelectual. Entonces, la recomendación es que si ustedes quieren buscar más información y todavía no se pueden matricular en uno de los diplomados, pues pueden leer el tema de todo lo que está relacionado al modelo Denver. Igual en el diplomado de Maestra Sombra, justo compartimos el libro completo del modelo Denver, el manual, y todo está relacionado, o sea, todo el modelo Denver está dentro del libro, o sea, nada sale de ahí. Igual vemos algunos aportes, como les decía, la imitación y el juego como base de la intervención para desarrollar este lenguaje verbal. Ahora, aquí tenemos digamos que la secuencia, este cuadrito. Hay otros cuadritos en varios lugares de internet, pero este es el de las normas de adquisición de fonemas del español en Perú. Este cuadrito es muy peruano. Entonces, el niño peruano, alrededor del año y medio, ya pronuncia las vocales. A, E, I, O, U. Entonces, ustedes van a empezar por los sonidos. Estos no son letras, son sonidos o fonemas. Entonces, ya para los 5 años y medio, ya debe ser capaz de pronunciar trabadas, pronunciar el sonido de la R, licuantes, ¿no? Y en esa secuencia, ustedes van a trabajar la estimulación de los sonidos del habla. Y se los menciono porque a veces llega el niño con 5 años con discapacidad intelectual y la mamá lo lleva a terapia de lenguaje y les dice que lo trae porque el niño no pronuncia la R. Pero ustedes se dan cuenta que el niño, bueno, no pronuncia la R, pero no pronuncia la S, no pronuncia la T, no pronuncia la F, no pronuncia la M, la P. O sea, en realidad el niño no se le entiende cuando habla, pero la mamá, en su desconocimiento del tema, le preocupa que no pronuncie la R. Pero ustedes no pueden empezar por la R, porque la R es el último sonido que aparece. Entonces ustedes tienen que trabajar en el orden de este cuadrito. Por eso los estoy poniendo ahí. Para estimular en esa secuencia y en ese orden. ¿Ya? Para estar todos de acuerdo. Y el otro detalle es que
el niño con discapacidad intelectual, claro, no va a pronunciar varios sonidos, pero tampoco va a comprender, ni sabemos si está realmente hablando una estructura coherente, porque no se le entiende. Entonces, si está conjugando correctamente el verbo, si realmente comprende lo que está diciendo, lo que está o solamente está repitiendo por repetir. Hay que, hay que ver los aspectos, ¿no? Y ustedes le traen pues a un niño con discapacidad intelectual porque no pronuncia la R, ustedes se van a dar cuenta que no es que solo no pronuncie la R, sino que no pronuncia otros sonidos y además no comprende instrucciones. No hay comprensión ni de textos orales ni de textos escritos. O sea, no hay comprensión en general. Eso ustedes se van a dar cuenta porque los niños con discapacidad intelectual, así sea leve, tienen problemas de comprensión y tienen problemas para aprender porque hay problemas de memoria. Y si hay problema de memoria, me demoro más en consolidar el aprendizaje. En la clase justo pasada vimos el tema de memoria y vimos el tema de atención. Tienen problemas de atención, mucho más, ¿no? Si es algo que yo no comprendo, porque obviamente no comprendo el lenguaje, no sé qué me estarás diciendo, no te presto atención tampoco, pues porque no te entiendo. Entonces, miren, más problemas de atención, más problemas de memoria, de trabajo, el niño le va a costar más aprender. Entonces, hay que entender que va a haber lentificación, va a ser lento el proceso de aprendizaje. Va a aprender, pero lento, lento, lento. Ahora, bueno, ya que vimos este cuadrito, vámonos con algunas estrategias y ejercicios prácticos que sí funcionan para estimular el lenguaje. Ojo, estoy hablando del lenguaje, para las que después no vayan a decir que no mencioné de tal o cual tema. No estamos hablando del lenguaje. Entendamos que primero la parte del razonamiento, la parte de la comprensión para discapacidad intelectual es lo más importante y es el mensaje que yo les quiero dar. Entonces veamos qué ejercicios les recomiendo en general, que funcionan para el aula y si alguna es maestra sombra y va a estudiar el diplomado, pues también. Primero, lo que es contar cuentos. Los cuentos funcionan en todos los casos y las canciones. Cuentos y canciones para sus sesiones de reforzamiento e intervención siempre van a trabajar comprensión y expresión del lenguaje. Trabajan todo. Trabajan todos los componentes del lenguaje que hemos visto. Luego, la parte de las canciones también trabajan comprensión y seguimiento de indicaciones, ¿no? Esas canciones que te dicen arriba las manos, abajo las manos, o que al niño les dicen absurdos, ¿no? Como en la de Bartolito, que Bartolito canta y canta mu, ¿no? Entonces, eso es un absurdo. Y le dicen, no, Bartolito, eso es una vaca. Pero mira, para responder eso, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos comprensión, porque tiene que saber cómo dice la vaca y cómo dice el gallo. Ya, ahí hay el vocabulario. Luego tiene que haber esta pragmática de querer responder. Y también tiene que haber comprensión para poder entender. Bartolito tiene que cantar como un gallo, no como una vaca. Eso es un absurdo, eso no es así. Entonces, miren, estos absurdos trabajan mucho en pragmática y se puede trabajar a través de canciones. Entonces, cosas tan sencillas, pero por eso les digo, cualquier estrategia, cualquier cosa que ustedes quieran trabajar con un estudiante, tienen que saber cuáles son sus características, qué dificultades tiene y si tiene una condición. Y si la condición es discapacidad intelectual, tienen que entender las características. Problemas de lenguaje, problemas de atención, problemas de memoria. Entonces, tienen que saber qué quieren trabajar para poder ayudarlo de la mejor manera. Entonces, ya hablamos, cuentos y canciones, siempre recomendadísimo porque siempre van a trabajar todos los componentes del lenguaje, la comprensión, seguimiento de indicaciones, van a trabajar la pragmática del lenguaje. Ahora, la actividad con fotos e imágenes funciona mucho para niños que sí hablan, pero hablan poco y no saben contar o no estructuran frases. Niños que tienen problemas en lo que es morfosintaxis. Los niños que tienen problemas en lo que es morfosintaxis, podemos trabajar con estas fotos. Le podemos pedir a la profesora que nos envíe fotos de todo lo que va haciendo este niño a lo largo de la clase, para que luego con estas fotos le digamos que nos cuente qué hizo. Porque muchas veces si no nos cuenta es porque no se acuerda. No se acuerda porque tiene problemas de memoria a corto plazo y a largo plazo. Entonces, estamos hablando de estudiantes con discapacidad intelectual y eso es lo que a veces no se dan cuenta, porque luego me dicen,
varias participantes, ¿no? De diplomas. No, es que yo le dije, yo ya le había repetido la norma, yo ya le había explicado las instrucciones, etcétera, etcétera. Le digo, ¿hace cuánto tiempo? Ah, hace 20 minutos. Hace 20 minutos, pero si su memoria a corto plazo, su memoria de trabajo, pues dura un minuto, ya se olvidó. Entonces, no se frustren ustedes, porque en discapacidad intelectual parece que hoy le enseñamos y mañana ya no sabe nada, se borró de su memoria. Por eso que hay que consolidar mucho el aprendizaje y repetir mucho también. Pero bueno, las fotos y las imágenes siempre ayudan a recordar, a repetir, a repetir. Luego tenemos la parte de los títeres, las marionetas, si es que al niño le gusta, porque hay niños que le asusta, pero si no le asusta, las marionetas y los títeres funcionan bien. Yo justamente tenía un participante en uno de los diplomados de Maestra Sombra, que era psicólogo y además animaba fiestas infantiles. Y él tenía un títere gigante de un conejo, y les aseguro que en tiempo de pandemia, él animaba shows infantiles virtuales con el títere ahí. Y trabajaba seguimiento de indicaciones, trabajaba comprensión, trabajaba imitación. Los niños ahí jugaban en el show, y todo porque les encantaba el títere. Así que el títere funciona mucho para que ustedes complementen. Ahora, el tema de la grabadora de voz o de grabar al niño cuando habla, esto ya va a ser, si es que ustedes quieren trabajar con niños que ya hablan, corregir algún sonido o algún fonema, ¿no? Para que pronuncie mejor. Allí van a trabajar con lo que es la grabadora de voz como para que se escuche y se pueda corregir. A ver, por acá las voy a leer en el chat, si por acá hay una que otra pregunta. Y también vamos a ir terminando este diplomado. A ver, por ahí me comentan, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Airita? ¿Cómo está? Sí se escucha bien. Si no se escucha es porque ha estado en un tema de señal quizás en sus casas. Bueno, Perfecto. les estaba comentando. ¿Hay alguna pregunta y alguna duda? Cuéntenme en el chat de Zoom. A ver, coméntenme por favor ahí. Aparte de títeres, de grabar voz y de, y de los dibujos y cantar, ¿qué más se puede hacer para estimular a un niño con... Todo va a partir de que tú me digas qué problema tiene el niño, Rolando. Así que, ¿qué más voy a hacer? Depende, pues, ¿qué necesita este niño? Yo estoy hablando en general. Ahora, ¿qué más necesita este niño? Depende, porque hay niños con discapacidad intelectual que no solo les va a servir la intervención en lenguaje, van a necesitar también las otras terapias, ¿no? El tema de lo que es la terapia ocupacional, con el enfoque de integración sensorial. Allí va a ir trabajando de acuerdo a los objetivos del área. Luego hay niños que también van a necesitar terapia y modificación de conducta, porque ya han desarrollado problemas conductuales y quizás ya tienen un trastorno conductual y no solo es un problema. Entonces, ¿qué más? Depende de qué necesita cada niño en específico, ¿no? Que ustedes lo conozcan, que ustedes sepan qué condición tiene. Y puede ser que tengan 10 niños con discapacidad intelectual leve, pero les aseguro que los 10 son diferentes. Uno va a saber su nombre, va a saber su cumpleaños, el otro no va a saber nada, ni su nombre. Entonces, depende de qué tanta estimulación viene de su casa, también de su entorno social. Ahora, su compañera me pregunta sobre cómo reaccionan los niños a escuchar su voz. Depende de qué niño, ¿no? Hay niños que no se avergüenzan, hay niños que les llama su atención, hay niños que sí son tímidos y se avergüenzan, y por eso aquí juega un papel fundamental el profesional, ¿no? El profesional aquí juega un rol fundamental, porque ustedes se van a dar cuenta, si conocen al niño con el que están trabajando, si ustedes lo conocen, van a entender que, no, esto a él no le gusta, porque con esto ya se va a avergonzar. Y saben que hay otros que realmente ustedes dicen, no conoce la vergüenza este niño, ya a él sí le colocan, le ponen su grabación y él va a decir, ay, mira, aquí dije pamión y no dije camión. ¿Cómo es Miss? Camión, ¿no? Ah, antes era pamión. Yo tengo varios niños que van y dicen, ¿no? Miss, no es cuchachacha, es cucaracha, ¿no? Y ellos ya porque han estado escuchando las palabras, han estado escuchando los sonidos de los animales para repetir. Entonces aquí juega un papel fundamental el que ustedes como profesionales conozcan al niño con el que están trabajando. Y bueno,
Yo igual les recomiendo que ustedes puedan estudiar un diplomado más completo, porque allí sí se comparten pues manuales completos de cada área y es más específico para saber qué más podríamos hacer. Luego, su compañera, por último, esta es la última pregunta que voy a responder, dice a su compañera Ninoska, Judith, dice, si el niño tiene 11 años y tiene dificultad intelectual, me imagino que tiene discapacidad intelectual, que sobre todo se ve afectado en su rendimiento académico, en realidad la discapacidad intelectual afecta en todas las áreas, pero donde es más evidente es en el rendimiento académico, porque se entiende de que no responde para el grado esperado, ¿no? Porque puede estar en secundaria, en quinto de secundaria, y tener como que las nociones académicas como el niño de tercero de primaria. Entonces, entendamos que ahí se nota, pues, el desfase, se ve, digamos que la dificultad. Entonces, aquí, y que también tiene problemas conductuales. Entonces, en un caso así, la recomendación sería, ¿no? Obviamente, igual generalmente va siempre terapia de lenguaje, que aunque hable y pronuncie bien, a veces no comprende, y es un tema de lenguaje comprensivo, así que por eso la terapia de lenguaje, pero con una persona que sepa trabajar. Lenguaje, no solo que se ponga a trabajar que pronuncie o no pronuncie un sonido, porque como les digo, aquí la base es el lenguaje comprensivo en discapacidad intelectual. Con eso se van a disminuir muchos problemas, hasta problemas de conducta. Pero les decía, ¿no? Terapia de lenguaje, terapia de aprendizaje, de todas maneras va la terapia de aprendizaje. Luego va la terapia de modificación de conducta, justo por el tema conductual que menciona su compañera en el chat de Zoom. La terapia de modificación de conducta es que una modificadora de conducta vaya a la escuela, observe al niño, vea qué pasa antes, qué pasa después, haga un análisis funcional de la conducta y luego elabore un plan y les entregue a la docente un plan de modificación de conducta para la escuela y uno para la casa. Y se cumpla en casa y escuela, porque si no, no funciona el tema de mejorar la parte conductual. Esto es muy importante que haya un compromiso tanto de la familia como de la escuela para la modificación de conducta. Y bueno, en este caso, nos vamos a quedar hasta aquí por hoy. Yo espero verlos y verlas en el diplomado de maestra sombra, que pues inicia en la primera semana de octubre, y los voy a dejar con nuestra coordinadora. Está por Muchísimas aquí. gracias. Bendiciones. A todos. Genial, muchas gracias. Licenciada, siempre es un placer poder definitivamente acompañarle. Genial, a cada uno de ustedes, la verdad, felicidades por llegar a esta última sesión del taller. Estoy compartiendo ahora mismo el link de asistencia para que podamos llenarlo, todos los que hemos participado a lo largo de esas 3 clases o también precisamente el día de hoy. ¿Sí? Los animo también a que podamos encender nuestras cámaras para poder tener ese recuerdo sumamente lindo como la foto del último día del taller. A ver, lo voy a esperar un ratito. Gracias, ahí está Jessica. Hola, Asunción. Ahí está nuestra ponente. Vamos a tomarnos la foto correspondiente para poder enviarla. Los voy a esperar. Sí estaban, ¿no? Sí estaban. ¿Por qué no prenden sus cámaras? A ver, estamos... Ok, estamos todos, creo, a la cuenta de 1. Sonreímos a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Uy, alguien se movió. Vamos a tomarlo igual por si acaso. Una más a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Genial. Yo voy a estar compartiendo esas fotos a través del grupo para que lo podamos tener de recuerdo. Miss, antes de responder, antes de poder irse, porque sé que tiene un diplomado a cargo, me gustaría de repente las últimas palabras de animación a cada uno de nuestros estudiantes para que puedan precisamente llevar a cargo lo que vendría a ser el gran diplomado de acompañamiento que se viene ahora. Bien, gracias, Tecita. Bueno, nuevamente, como fueron en las siguientes clases pasadas, también invitarlas al diplomado de maestra sombra. En realidad es un diplomado bastante completo, donde van a estar viendo estrategias no solo para niños con problemas de lenguaje o solo discapacidad intelectual, ¿no? Vamos a ver TDAH, TEA y otros temas también para trabajar lo que es aprendizaje, lo que es lenguaje. Vamos a tener material y manuales, lo que todo es manuales completos para la intervención en lenguaje, en aprendizaje, en cada una de las áreas, porque como les digo, esto es más profundo de lo que parece, mucho más profundo. Luego vamos a ver las adaptaciones curriculares, vamos a ver
todo el tema en relación a acompañar el aprendizaje de nuestros estudiantes en las distintas áreas, hacer el reforzamiento, hacer las adaptaciones, poder completar un PEP, ¿no? Un plan educativo personalizado, que es lo último que se maneja en lo que es las adaptaciones, y pues eso, ¿no? Esperarlas en el diplomado, espero que se matriculen, y bueno, ahí también les estoy compartiendo los libros de los modelos de intervención del modelo Denver, están también libros y manuales, como les digo, completos de lo que es intervención en lenguaje por cada área, por cada componente, qué actividades tienen que ir lista tras lista, porque es bastante amplio. Así que, y ejercicios, fichas, ¿no? La verdad es bastante completo en todos los aspectos, tanto para profesionales y para las que son mamás y quieren ser mamás sombras también. Están invitadísimas, he tenido varias desde pandemia, imagínense. Y el día de hoy sus hijos están muy bien, muy adaptados, con una inclusión escolar exitosa, ¿no? Y vamos a ver todo este tema de las necesidades educativas especiales también. Bien, entonces yo los dejo con tecita y espero pues que ya se estén matriculando. Nos vemos en el diplomado. Muchos cariños. Buenas noches. Genial. Muchas gracias, ponente. Excelente explicación. Tal cual como ella indica, lo que vendría a ser acompañamiento sombra es un diplomado totalmente completo donde debemos ver diferentes áreas que definitivamente van a ser de ayuda para nosotros si es que queremos llevarlo como maestro sombra de trastornos del neurodesarrollo. ¿Sí? Recordemos que este diplomado de acompañamiento, nuestra misión en realidad es poder precisamente ofrecer una formación completa. A ver, ¿quién está con los micrófonos prendidos? Ya está. Es poder ofrecer, como le decía, una formación completa y actualizada, tanto en el campo de la educación, juntamente con lo que vendría a ser, pues, el tema de que ustedes puedan aprender una mejor manera, de manera práctica, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento pedagógico de los pequeños, tanto del tema del neurodesarrollo, del autismo, TDAH, síndrome de Down, y cada una de estas situaciones en las que nos permita poder desarrollarnos de la mejor manera, ¿correcto? Adicionalmente a eso, es importante poder saber lo que vendría a ser nuestros objetivos, qué es lo que nosotros estamos buscando dentro de este diplomado. Lo primero es que ustedes puedan brindar precisamente conocimientos, como vemos en pantalla, sobre la tutoría y la importancia de la inclusión escolar en el contexto de los trastornos en neurodesarrollo. Además, que puedan conocer sobre los temas relacionados con las necesidades educativas especiales, tanto en la educación, dentro del perfil de maestro sombra. Porque es importante saber cuáles son nuestras funciones. A veces tenemos un concepto erróneo de qué es maestro sombra, pero aquí vamos a aprender cuáles son esas funciones y cómo podemos abordarlo. Adicionalmente a esto, es poder tener técnicas que nos permitan a nosotros monitorear y apoyar de una manera totalmente efectiva cada uno de los aprendizajes de los estudiantes. Recordemos que nuestro diplomado se divide en 3 etapas. La primera es tener conceptos, teorías, que nos permitan poder entender acerca de todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de estos meses, ¿sí? Lo segundo es tener estrategias, herramientas que me permitan a mí obtener un resultado por lo cual yo estoy buscando. Adicionalmente a ello, manejamos consultorías educativas que nos dan a nosotros la respuesta de algunas dudas, consultas, de una manera mucho más profunda en base a un caso de repente que yo estoy llevando como mamá o como docente para poder ver la mejoría, ¿sí? En esas clases que se dan durante 2 horas, sí se da obviamente las pautas necesarias porque recordemos, vamos aprendiendo poco a poco con respecto a lo que vendría a ser el acompañamiento sombra. ¿Quién me va a enseñar, Tessy? ¿Quién va a estar a cargo de este gran ponente? Nada menos que nuestra magíster, la que ha estado llevando precisamente el taller. Ella es Sharon Irigoyen, ya ustedes conocen su gran trayectoria. Ella no solamente ha podido estudiar aquí en Lima, Perú, sino también dentro de la Universidad de Carolina, de Los Ángeles, también ha estudiado dentro de lo que vendría a ser la Ciudad de México, y se ha podido definitivamente empapar en base a esa trayectoria sobre todas las herramientas y lo que vendría a ser estrategias que les pueda poder compartir los conocimientos para poder tener totalmente un resultado correspondiente. Ese es el temario que les estaba mostrando hace un momento, que tiene que ver con la tutoría de inclusión escolar, trastornos del neurodesarrollo, que es el DSM-5, algo muy importante, donde es absolutamente la base principal de cómo puedo yo desempeñarme,
viene a verse las aplicaciones, cómo yo puedo dar un acompañamiento y monitoreo en el lenguaje y ahora también en el aprendizaje dentro del módulo 5. En el módulo 6 vemos todos los recursos que yo puedo utilizar para poder tener este acompañamiento, ¿sí? Ahí se ve diseños de fichas, cómo se elaboran estas fichas, cómo puedo emplear las estrategias y demás. Y en el módulo 7 estoy viendo esos recursos didácticos, pero ahora para el aprendizaje. En el último módulo, vemos lo que vendría a ser la aplicación de estrategias de acompañamiento. Toda una selección de estudios de casos, full casos que me pueden tocar, que puedes tocar dentro de ustedes también para poder manejarlo, y lo que vendría a ser las prácticas de intervención. Esto es bastante importante porque muchos de ustedes siempre están preguntando algunos test, algunas prácticas que pueden desempeñarse, como lo dijo nuestra ponente del Denver, de PETS y demás. Aquí también se logra ver cada uno de ellos para poder seguir mejorando y poder emplearlo, ¿correcto? La modalidad también ya la han conocido, es otra vez de manera virtual, donde la ponente se conecta de manera presencial a través de Zoom para poder interactuar con ustedes, para poder responder dudas, consultas y demás. Y obviamente cada una de esas clases no se pierden, todas quedan grabadas a través del aula virtual para que ustedes luego puedan ingresar de manera personalizada a poder visualizar. ¿Sí? Hasta aquí, ¿hay alguna consulta que no se haya podido entender o todos estamos claros? ¿Todos estamos claros con la explicación que les estoy brindando? ¿Sí? Ok, igual si van teniendo alguna consulta, genial, siéntanse en la libertad de poder escribirlo a través del chat, yo estoy atenta y les voy respondiendo a través de ello. Muy bien. Entonces, aquí también es importante poder recalcar que este diplomado tiene una certificación universitaria. Eso es lo genial, porque ustedes, adicional a los beneficios que obviamente tienen de poder tener una asesoría personalizada conmigo, que vendría a ser su asesora, tienen la experiencia de la plana de docente, ya hemos leído acerca de la hoja de vida de nuestra ponente, y obviamente la certificación, que es lo que yo les estaba diciendo, es lo que van a recibir al finalizar a través de las 1200 horas que se brinda, que es la equivalente de nuestro diplomado, más 32 créditos que sin lugar a duda van a llegar a potenciar lo que vendría a ser su hoja de vida. ¿Sí? Esto es a través de la Universidad José Faustino, Sánchez Carrión, que se encarga de poder brindarles a ustedes todo el respaldo necesario y ya que obviamente está licenciada también por SUNED. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que debo hacer para precisamente poder ser parte de este diplomado? Pues indicármelo, ¿no? Acerca de que ustedes están con todas las ganas de poder llevar a cabo este mismo diplomado y yo me voy a encargar de poder brindarles a ustedes las pautas correspondientes de cómo llegar a inscribirse. Recordemos, por favor, una vez más, me indican de que aún faltan alumnos por registrarse. Voy a estar compartiendo nuevamente el link de la asistencia para que podamos llenar cada uno de nuestros datos, ¿sí? ¿Alguna otra consulta en base a lo que estaba explicando? ¿Todo está correcto en base al diplomado? ¿Cuántos estamos animados de poder llevarlo? ¿Todavía no? A ver, menciónenmelo. Me gustaría también saber acerca de su apreciación si es que hay algo todavía por qué definir. ¿Sí? ¿Todo ok? Perfecto. Ya. Mira, con respecto a lo que vendría por interno, me dicen del certificado del taller. Ok. A ver, dame un segundo. Ese certificado del taller, ¿sí? Muchos hemos estado activos en esas 3 clases y muchos solamente en la segunda o esta es la primera clase, de repente como estaba leyendo al inicio. No te preocupes, si tú llegas a poder tramitar tu certificado de ese taller de esos 3 días, el beneficio es brindarte precisamente el link de estas 3 clases para que tú las puedas visualizar, más lo que vendría a ser en este caso el material que se apoyó a trabajar. Dentro de este material voy a ver la manera de poder tener un material extra de manera complementaria para que ustedes también definitivamente puedan seguir aprendiendo, ¿correcto? ¿Qué más me da este certificado que otro beneficio? Pues tener precisamente lo que vendría a ser el respaldo de las 220 horas que se trata del taller de estos 3 días. Adicionalmente, sus nombres completos, como estamos viendo en pantalla, el nombre del taller,
que se llama Estrategias de Intervención Psicoeducativa para Niños con Discapacidad Intelectual. Lleva las firmas de nuestros representantes legales y también el auspicio correspondiente de la universidad, ¿correcto? En la parte de atrás indica precisamente cada uno de estos detalles como ustedes como alumnos, y lo mejor de esto es que lleva un código, el código QR, el famoso código QR. ¿Eso para qué me sirve? Para definitivamente verificar en la empresa en la que yo pueda postularme toda la validez correspondiente. ¿Sí? Este código se escanea y automáticamente los lleva o los deriva a nuestra página principal, donde se ve que ustedes precisamente han podido llevar con nosotros el taller, ¿correcto? Y obviamente el envío de manera digital, si eliges la primera modalidad, o vendría a ser la segunda modalidad, donde se te envía a través de Olva Courier o Shalom, según la dirección en la que tú coloques, ¿correcto? Si estás interesado, entonces, si aún no tramitas lo que vendría a ser el certificado, también me lo haces saber a través del grupo, quiero mi certificado, y yo también me voy a poner en contacto contigo para poder darte todos los detalles correspondientes. Y adicionalmente a lo que vendría a ser el diplomado, que yo también te brindé toda la información para que puedas seguir complementando tus conocimientos con lo que vendría a ser este gran diplomado de acompañamiento sobre. ¿Correcto? Muy bien, entonces creo que ya no hay ninguna duda, todo está absolutamente claro para que podamos tener esas dos elecciones entre el diplomado o lo que sería el certificado, o los dos quizá, para poder definitivamente seguir potenciando su hoja de vida y avalar cada uno de los conocimientos que hemos estado viendo a lo largo de estos 3 días. ¿Correcto? Muchas gracias de verdad por acompañarme, anhelo verlos pronto dentro de lo que vendría a ser el diplomado o en nuestros últimos talleres también que podamos tener a lo largo de estos meses. ¿Sí? Muchas gracias, Amparo, por acompañarme. Muchas gracias, Asunción. Muchas gracias, Mónica, y cada uno de ustedes. Voy a estar compartiendo igual lo que vendría a ser las fotos para que podamos tenerlos de recuerdo. Y ya sabes que si tienen alguna consulta, alguna duda, de repente más adelante con algún otro diplomado o algún otro taller, también siéntanse en la libertad de poder escribirme. Estoy dejando mi número para que lo puedan tener. Es el 966-280-013 y ya me conoce, mi nombre es Tessie González. Una Muy bien. consulta, ¿cuándo empiezan las clases? Ay, perdón, no lo mencioné. Las clases estamos iniciando los primeros días de octubre. A ver, dame un segundo, ahora te digo exactamente lo que sería la fecha. Sí, efectivamente sería el domingo 8, ¿sí? El domingo, las clases vendrían a ser todos los días domingos de 4 a 6 de la tarde. Esa es la fecha en la que se estaría brindando. Todos los días domingos de 4 a 6. Igual recuerdan de que esas clases no se pierden, sino que quedarían igual grabadas para que ustedes luego lo puedan visualizar a lo largo de la semana, del fin de Eso es por semana. un año, ¿verdad? Por un año. La duración son de 32 sesiones, lo que aproximadamente vendrían a ser unos 8 meses. En unos 8 meses se estaría llevando el diplomado. Igual con todo el material correspondiente para que tú puedas tener el acceso a tu aula virtual y descargar las clases, descargar los materiales y poder seguir trabajando. ¿Sí? ¿Claro? Genial. Perfecto. Ahora sí, me despido entonces, que tengan una excelente noche. Cuídense mucho a lo largo de esta emergencia que tenemos en este momento, pero igual, sigamos aprendiendo como lo han hecho ahora. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Ya nos vemos pronto. Bye, bye.